Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Damián Dipache. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Demasiado optimista el ministro con respecto a la desaceleración de la inflación? Y en realidad, si vos ves los datos, la inflación de septiembre marcó 6,5 y si desacelerar es que octubre va a estar entre el 5 y 6, sí desacelera, pero sigue siendo una inflación altísima. Claro. Entonces ahí lo que te marca son dos situaciones, Lorena. Una es que, fíjate que la inflación mayorista te está dando 66% interanual y tenés una minorista que está en el orden del 40%. Entonces Claro. todavía tenés una brecha entre el mayorista y minorista muy contenido. Eso en algún momento es una olla a presión que obviamente puede ir trasladándose a precio. Claramente el gobierno está considerando que en un contexto recesivo con caída del consumo es muy difícil trasladarlo. Eso Claro. también termina afectando el aparato productivo porque es pérdida de rentabilidad y obviamente digamos, hay una resistencia por parte de la demanda a aceptar precios alcistas, ¿no? Claro. Ahora, en ese mismo contexto, y un poco en el juego este de intentar contener lo que está pasando con la inflación, el precio del dólar, las bandas, que es la nueva política cambiar el Banco Central y demás, aparece la figura de las tasas, ¿no? Tasas altísimas que en esto de la baja de la productividad que vos marcás con respecto a la inflación, se te suma lo de las altísimas tasas que a la hora de cualquier productor que necesite un crédito es imposible, inaccesible. Ir a cambiar un cheque termina haciéndote perder el 70%. Digo, y el mercado financiero igual está diciendo todavía están un poco bajas, porque si uno hace el interanual con la última inflación que conocimos, la de septiembre, estás con una tasa que debiera ser del 80, según lo que dicen algunos especialistas. Sí, sí. ¿Cómo hacemos para que no sea el huevo y la gallina todo el tiempo? Bueno, esa explicación que dan los especialistas yo la critiqué varias veces. Sí. Porque, mirá, yo tengo un panel de precios, por ejemplo, en categoría de consumo masivo. Justamente estaba escribiendo una columna para el diario, para que va a salir el lunes. Sí. Entonces explicaba justamente lo que vos me estás diciendo. La inflación está en el 40% o en el 32,5% en el acumulado de enero a septiembre. Para las categorías de consumo masivo, solamente una de 15 que mido llegó a tener la inflación del acumulado. O sea, tenés alta inflación, pero no todas las categorías están pudiendo derivar a precio esa inflación. Claro. No están alcanzando ni siquiera la inflación del acumulado de enero a septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Que claramente está contenida en la inflación y si tenés que pelear tasa versus, digamos, tasa real, la inflación no es de 40 para esos sectores. Claro. La inflación está siendo del 26-28% de lo que pudieron ajustar precios, por lo cual se vuelve insostenible. O sea, hay pérdida de margen de rentabilidad que no puede repagar una tasa del 70% para ningún sector productivo de la economía. Claro. Además, en este contexto también se suman otras cuestiones. Digo, el tema de la corrupción que recién veíamos se ha colado de una manera contundente dentro del coloquio de IDEA. Aparece incluso en la propia palabra del presidente Mauricio Macri, aunque ha apuntado a un sector determinado. Hoy hay una pelea grande con Hugo Moyano y con el sector del transporte. Y en su aparición hoy en el cierre del coloquio de IDEA apuntó a ese lugar, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con la logística. Si te parece, vemos lo que decía el presidente y después charlamos sobre eso. Esa pelea la tenemos que dar en todos los renglones. No podemos tener un costo logística del doble del resto de la región. No podemos tener métodos mafiosos en todo el sistema logístico. No puede ser. Y yo no soy dador de carga, ¿eh? Ustedes son dadores de carga. Entonces todos ustedes tienen que dar esta discusión. Porque si esto no cambia, decenas de miles de puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo, no se van a generar. ¿Está en lo cierto el presidente? Qué tema este, ¿no? Porque la verdad que tiene más de economía, mucho de política. Es un palo directo Moyano, directamente que obviamente monopoliza el transporte en Argentina. Ahí tenés dos situaciones. Uno puede criticar lo que gana un camionero. El tema es si hoy esa cadena logística lo puede pagar una pyme. Si una pyme no puede distribuir el costo de la distribución lo mismo que una gran empresa. Imagínate que una pyme tiene una economía de escala muy pequeña y el costo del trabajo de un chofer es muy grande en este contexto para aceptar una paritaria de 45. Es inviable. Claro. O sea, vamos a ser sinceros, no puede aceptar paritaria de 45 cuando claramente sus precios no ajustan a ese nivel, por una parte. Segunda parte es, obviamente, Macri inició un camino que va a demorar muchísimo, que es tratar de romper el monopolio con obra de infraestructura. El plan Belgrano, bueno, comenzó, pero quedó bastante retrasado también, por lo cual no es una batalla sencilla la que quiere librar, ¿no? Está pidiendo de alguna manera el apoyo de los empresarios. Yo pensaba hoy cuando lo escuchaba al presidente, a lo mejor vos coincidís conmigo en que el coloquio del año pasado fue un coloquio en el que el presidente fue a casi exigirles a los empresarios que colaboraron con el país,
invirtiendo, poniendo dinero, digamos. Sí. Y hoy fue más a darles explicaciones y en todo caso a poner estas batallas un poco negro sobre blanco. Sí, porque la realidad es que el contexto es muy diferente. Obviamente estabas en un contexto donde vos le pedías al empresario que acompañe respecto de la inversión, hoy le pedís al empresario que acompañe respecto de un contexto económico desfavorable. Entonces se corrigen las cargas en ese sentido y yo veo a un empresario que obviamente no tiene la misma expectativa porque, a ver, la economía este año va a caer. Y el propio Fondo Monetario Internacional dice que la economía va a caer más que lo que dice el presupuesto. El presupuesto dice 0,5, el Fondo Monetario dice 1,9%. Claro, Entonces, si vos tomás otros indicadores, como puede llegar a ser la CEPAL, te dice que la economía va a caer. Entonces, la expectativa por parte de ese sector empresariado, desgraciadamente, es muy diferente a la del año que viene, del año pasado para esta fecha, donde cuánto se pensaba que iba a crecer la economía este año que termina en caída, 3%. Claro. La expectativa, el humor era otro. Otro, absolutamente. Y recordemos, Lorena, que hasta el primer trimestre de este año la economía crecía. Este año. Sí, este mismo año. Este mismo año. Es verdad también que muchas de las circunstancias que marcan como factores externos a la hora de las turbulencias o tormentas o como le hayan llamado en factores climáticos este gobierno, tienen que ver con cosas que pasaron y que exceden al gobierno propio, pero también estuvieron los errores internos, los errores puertas adentro de casa, ¿no? Totalmente, de hecho fueron autoinfligidos y en parte reconocidos, ¿no? Que fueron, digamos, una situación que era incontenible, en el cual algunas de las cuestiones de variable macroeconómica se podían dar, como el sube de la tasa federal, de la Reserva Federal Norteamericana, como la falta de financiamiento por parte de los mercados externos del déficit fiscal. Bueno, todas se dieron juntas. La sequía no, pero bueno, también vino a colaborar. La sequía fue el inicio del mal de todos los males. Exacto. Se pidieron 8.500 millones de dólares. Y a partir de eso arrancó todo el resto. Digo, bueno, che, miren que los argentinos esa plata no la van a tener. ¿Financiamos o no financiamos? No, vamos a la Reserva Federal Norteamericana y no financiamos acá. Fue así, ese es el resultado para que la gente lo entienda sencillamente, ¿no? A propósito del Fondo Monetario y de algunas cuestiones que están atadas al acuerdo con el fondo, una de ellas central es el presupuesto del año 2019. Estamos prontos a la discusión, al debate. Hay algunos acuerdos iniciales, primero con los gobernadores, después con diferentes bloques que parece que podrían llegar a permitirle al gobierno finalmente aprobarlo, aunque el masismo está pidiendo algunos cambios y demás. Te propongo que escuchemos lo que nos contaba. Hoy estuvo aquí en el canal el diputado Daniel Lipovetsky y tuvimos la oportunidad de hablar un ratito con él y esto nos decía sobre el presupuesto. Creemos que sí, que tenemos los votos. En general hay una visión más allá de que, por supuesto, los que están en oposición son más críticos, lógicamente, como corresponde en estos casos, pero en general hay una visión bastante responsable en general de casi todos los bloques, en cuanto que en la situación de la economía actual y la situación del país, no tener un presupuesto aprobado no va a ser el fin de nada, pero sí es de alguna manera echarle más nafta al fuego y no sería lo más conveniente. Así que creo que en general vamos a tener el acompañamiento para poder darle media sanción. En este panorama también se suma el proyecto de Cambiemos de que los jueces paguen ganancias y quizá no suma mucho a la hora de negociar en el presupuesto. ¿Cómo ve esto? A mí no me parece mal. Yo creo que la verdad que hoy la Argentina requiere que no haya privilegios y en ese sentido que los jueces no paguen ganancias es un privilegio, te diría que quizá innecesario para el momento del país actual. Lo ideal sería que no tengamos que hacerlo por ley y que los jueces voluntariamente se acojan a esa posibilidad. Me parece que sería, así como le requerimos muchas veces a los empresarios que pongan el nombre, se lo pedimos a la gente que ponga el nombre, que es la que más sufre, me parece que los jueces deberían hacer lo mismo y acogerse voluntariamente. Último, por el tema de ganancias a los jueces, que es algo que además viene también el radicalismo pidiendo con un proyecto de ley y demás. ¿Mueve el amperímetro de los ingresos en materia de impuestos para el Estado, el hecho de que paguen los jueces ganancias? No, es una batalla moral. Ajá. Que se incorpore, digamos, a un agente económico como son los jueces que paguen ganancias. Me parece que es algo que la sociedad pide y bueno, se incorpora dentro de este debate. Pero, a ver, yo creo que en el presupuesto de 2019 tiene dos situaciones. Primero, que los números no cierran. O sea, vos ves que es un presupuesto que la realidad se está tratando de aprobar con contraprestaciones muy fuertes, mucho pedido de las provincias, mantener ingresos brutos, el proyecto de bienes personales, una ley de alquileres que a mí no me cierra. No me cierra a mí la ley de alquileres porque estamos en un momento donde estamos queriendo ponernos aparte de un lugar y que es el inquilino, pero en realidad el propietario tiene la renta más baja de la historia. Me preocupa que si con la renta más baja de la historia se pongan todas las cargas sobre el inquilino, de alguna manera sea generar el efecto contrario. El efecto contrario a lo que se busca con esta ley. A propósito de eso, también habló Lipovetsky con nosotros sobre la ley de alquileres. Vamos a ver qué decía.
El objetivo es trabajar para que a partir de, te diría que el 1 de enero del 2019 tengamos una ley de alquileres en la Argentina. Es un buen proyecto que generó algunas opiniones en disidencias parciales, que me parece que son las que tenemos que pulir ahora, pero en general ayuda a bajar los costos de los inquilinos, que tienen los inquilinos al ingresar a la vivienda, que son altísimos. Evita los abusos de las actualizaciones hoy caprichosas que se ponen en los contratos, que no respetan la inflación y a veces tienen incrementos mucho más altos. Y resuelve en parte lo que tiene que ver con las garantías, ¿no? Hoy Armando Pepe, con quien hablé sobre este tema, me decía que es una ley que es la más justa de todas, porque perjudica a todos, decía. Sí, claro. Es mala para todos. Digo, ¿por qué el gobierno está tan convencido de que es una buena ley? Mira, me parece que se puso del lugar del inquilino, que en muchos casos tiene problemas para poder alquilar, garantía que es real. Lo cual es una realidad, sí. En cuanto a lo que es el ajuste, también puede haber sufrido abusos, pero la realidad que ahí a mí lo que no me parece bien es el tema de lo confiscatorio, por ejemplo, de la inscripción del contrato en AFIP, Claro. donde una persona, si no lo inscribe, no puede reclamar sobre su propia propiedad. Eso puede llegar a ser muy preocupante porque va a extender hacia la informalidad también. O sea, toda esta burocracia que se pone en relación a los contratos, en realidad tiene un afán recaudatorio por parte del Estado en un mercado que era muy informal. Absolutamente. Entonces, si vos querés blanquear la informalidad de golpe, ¿qué es lo que vas a tener? Una resistencia. Y como la renta no te da, estás en 2,6% de renta en dólares, cuando generalmente fue 6%. Con todos la carga de bienes personales, porque ahora van a tener que volver a pagar bienes personales, más estos costos que se le suma al propietario, ¿sabes en cuánto queda la renta de la propiedad inmobiliaria? ¿En cuánto? En 1%. ¿Qué genera? Se vendan los departamentos, baja el stock de oferta de vivienda y el precio del alquiler vaya al alza. Damián, muchas gracias. Un placer haber tenido aquí. Un placer, gracias.